Recordemos rápidamente que el 5 de febrero el presidente López Obrador presentó una reforma para modificar al Poder Judicial de la Federación junto con otras 19 reformas. Esa iniciativa llegó a la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados dijo que iba a convocar a unos diálogos por la democracia, por la justicia, y parecía que esos diálogos iban a ser abiertos, que iban a ser unos diálogos donde realmente se le diera cabida a todo. La convocatoria tuvo esa primera intención. Sin embargo, en la medida en que fueron avanzando los diálogos, se fueron cerrando la convocatoria. A varios juzgadores se les impidió hablar, a muchos de ellos se les desinvitó, por decirlo de esta forma, y otros fueron sustituidos, de forma tal que esta idea que se recoge en el dictamen, y ahora comentaré de que fueron unos diálogos amplísimos, así algo prácticamente nunca visto en términos de transparencia, pues no se dio. Los juzgadores estuvieron solicitando su participación para poder hacer valer sus puntos de vista frente a una serie, lo voy a decir con mucho respeto, de absurdos que tiene tanto la propuesta como ahora el dictamen. Y no se les permitió. Por consiguiente, optaron por ejercer, me parece a mí, un derecho que se les confiere en términos constitucionales. ¿Qué es lo que sucedió en el dictamen? Del dictamen se hicieron algunos arreglos cosméticos, como muy bien lo habían anunciado varios de los legisladores morenistas del oficialismo, y habían dicho en eso que no realmente la esencia, la estructura de sus propuestas iba a ser adecuada. Muchas personas, y lo analizamos con Carmen, contigo aquí en el programa, Manuel, estuvimos entre todos pues planteando muchos problemas que tiene la iniciativa. El número de elecciones, el número de boletas, el número de casillas, una imposibilidad. Adicionalmente, una idea sobre los riesgos enormes que se corren con la elección por la influencia del crimen organizado. Esto fue, déjame decirlo así, todas estas discusiones previas a la detención del Mayo, Zambada y de Guzmán López. Pero ahora creo que todo esto ha quedado muchísimo más en evidencia, la gravedad de la penetración de la delincuencia en muchísimas áreas del país, en particular en la que tiene que ver con la electoral, y ahí es donde precisamente se quiere colocar a la elección. Por otro lado, se ha estado insistiendo en la gravedad que tiene esta iniciativa para efectos de los mercados. Hay personas que muy alegremente dicen eso ya lo descontaron los mercados, no saber de lo que se está hablando, y hoy, por ejemplo, todavía hay varios artículos de analistas importantes que nadie podría considerar que son neoliberales ni nada de estas historias que se ha ido construyendo el presidente, donde están advirtiendo los enormes riesgos de pérdida de inversión en el país, e inclusive la calificadora Fitch hizo el comentario, la posibilidad de una pérdida, un descenso del grado de inversión de México por la reforma judicial. Bueno, nada de esto fue escuchado, al contrario, se cerraron, le hicieron algunos arreglos cosméticos, como poner 8 de calificación, 9 de calificación, de verdad cosas que son salidas de pie de banco, pero en fin, así es como lo presentaron. Creo que ante esta situación los empleados de los servidores públicos del Poder Judicial han tomado dos decisiones. Primero, ayer, como lo decías tú muy bien, pues el funcionariado, salvo jueces y magistrados, optaron por ir a un paro de labores. Y ellos consideran, y creo que tienen razón, que se pueden ver afectadas sus condiciones de trabajo. En segundo lugar, se hizo una encuesta amplia, una encuesta de a de veras entre todos los integrantes de la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados Federales, que agrupa prácticamente a la totalidad de los 1,600 jueces y magistrados que tiene el país. Ayer en la noche se dieron a conocer los resultados y el 85% de los votantes, de casi la totalidad de los integrantes de la asociación, es decir, que tiene una representatividad muy alta, optaron por un paro y una suspensión de labores. Aquí hay que decir dos cosas. La primera es que se ha querido descalificar el paro,
diciendo que no hay ninguna condición laboral, y esto es falso. Si uno analiza el propio dictamen, hay un dictamen, también lo voy a decir con el mayor respeto, ridículo de la Secretaría de Hacienda, donde dice que toda la reforma no tiene ningún impacto presupuestal. De verdad es increíble que se hayan prestado a eso. Pero segundo, hay un dictamen bien hecho de la Comisión de Presupuesto y de Estudios Financieros de la propia Cámara de Diputados, donde dice que sí hay impacto presupuestal, y algunos de los elementos de ese impacto presupuestal tienen que ver con las cuestiones laborales. Dicho de otra manera, el propio órgano de la Cámara de Diputados reconoce esta condición que se está presentando ahí. Entonces, creo que esta cuestión. En segundo lugar, sí hay un impacto a los jueces y magistrados, no solo a los empleados, porque muchos de ellos en este momento cuentan ya con una ratificación y consiguientemente una inamovilidad. Muchos de ellos tienen un salario que se va a ver disminuido, es decir, hay varios aspectos en este sentido. Por otro lado, me parece que ha sido responsable la forma en la que los jueces y magistrados han optado por ejercer este derecho. ¿Por qué razón? Porque lo que están haciendo es mantener todos los servicios esenciales. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha establecido un conjunto amplio de actividades que no van a ser suspendidas, como sucedió, no es lo mismo, pero como sucedió precisamente cuando estuvimos en la pandemia. Todos los servicios esenciales se van a mantener, se van a seguir resolviendo asuntos, no es una huelga donde se van a cerrar los edificios, sino se van a mantener estas cuestiones, de forma tal que creo que esto tiene este sentido y estas condiciones. Es algo inédito, creo que va a haber una enorme discusión sobre la legalidad de esta suspensión de trabajo, sobre sus alcances, etcétera, etcétera, pero creo que ante la cerrazón de los legisladores del oficialismo para escuchar abiertamente, correctamente, con un ánimo de construcción, una reforma que no le va a resolver a la población nada, eso sí hay que decirlo, porque la reforma va por otro lado, porque si los jueces estén electos de una forma u otra, no le resuelve nada a la población. Este ha sido un sexenio que no se ha trabajado nada sobre la reforma de justicia, no se ha hecho absolutamente nada en fiscalías, policías, etcétera, salvo tener a la Guardia Nacional patrullando, se supone que disuasoriamente al país. Entonces creo que pues no les quedó más remedio a los juzgadores que ejercer este derecho constitucional. Esta mañana dijo el presidente de la República que tocará al Consejo de la Judicatura Federal castigar esta acción que afirma es ilegal y que se ha tomado por una minoría que quiere impedir su propuesta de reforma en favor del pueblo de México, doctor. Bueno, el 85% de los juzgadores, yo no creo que sea una minoría. Segundo, pues efectivamente el Consejo de la Judicatura tiene facultades para tomar esta determinación. Las decisiones del Consejo de la Judicatura pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, a diferencia del Tribunal Disciplinario que quiere imponer el presidente López Obrador en su reforma, que no tiene medio de impugnación. Entonces sí, es verdad que esto, como decíamos, no ha terminado, es un proceso inédito, pero me parece que un presidente que se supone que está por la labor de la democracia y el ejercicio de los derechos, calificar él de ilegal un movimiento, pues no me parece que le corresponda a él. Me parece que tiene toda la razón, que le corresponde al Consejo, pero pues no tiene él ninguna autoridad jurídica, desde luego, para llevar a cabo esta calificación. Eso le corresponderá al Consejo de la Judicatura y finalmente a la Suprema Corte de Justicia. Ahora, hay una cosa que nadie está viendo, y es que al modificarse la iniciativa del presidente, quien se quedó con todo el juego de las designaciones, ante lo imposible de haber llevado a cabo las elecciones como lo había planteado la iniciativa del presidente de la República, solo en la Ciudad de México nos hubieran tenido que dar 573 boletas, imagínate nada más, 573 urnas, cada boleta con 6 nombres, y algo verdaderamente imposible. Pero bueno, más allá de eso, lo que sí me parece muy importante de destacar en
momento es que, bueno, quien se quedó con toda la administración para el próximo periodo es el Senado. Yo no sé si los legisladores entrantes, yo no sé si la presidenta electa, yo no sé si el equipo de la presidenta ya electa tiene conciencia de que le está delegando toda la integración, o si no toda una parte muy importante de la integración judicial al Senado de la República, que va a iniciar sus actividades el 1 de septiembre. No es verdad que se vaya a dar esa votación democrática, abierta, plural, sino que una parte muy importante de este primer ejercicio electoral que se tendría que llevar a cabo el año entrante descansaría en los senadores. No está entonces tan democrático como se nos dijo, que sería mediante una elección popular, libre, secreta. ¿Por qué? Porque es tan absurdo muchos de los planteamientos de la reforma que se tiene que establecer una mediación, un filtro, y ese filtro va a quedar en manos de los senadores y no desde luego de la ciudadanía. Ahí también me parece que hay elementos muy objetables del dictamen que acaba de producirse, como tú muy bien lo decías, y que no tiene nada que ver con el voto popular, libre, secreto y directo. Insisto, crearon una idea tan absurda en términos de votaciones. Solo en la Ciudad de México, repito, 573 boletas para las elecciones federales y locales, cada una boleta con 6 nombres o 10 nombres en el caso de, o 9 nombres en el caso de los ministros. Es decir, algo tan verdaderamente absurdo que tuvieron que posponer, no lo van a decir, porque no van a aceptar que era una mala iniciativa la del presidente López Obrador, sino que trataron de mediarla, generando en los artículos transitorios una participación activísima y prácticamente dominante del Senado de la República. Es decir, vamos a tener como jueces los que el Senado, en buena medida, no todos, pero sí muchos, le parezcan, y no los que la población estemos en posibilidad de votar. Pues ahí está el tema, doctor José Ramón Cosío. Le agradezco como siempre su presencia en este espacio y seguimos en comunicación, conversando, analizando pues lo que sucede en los ámbitos, en este caso pues del Poder Judicial, y de cara ya próxima a discutirse esta reforma en el Congreso de la Unión. Doctor Cosío, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, y qué bueno que estamos analizando y no cerrándonos en posiciones como si solo hubiera una voluntad y una decisión de una sola persona en el país. Muchísimas gracias por la oportunidad, como siempre, un saludo muy afectuoso.